Mamá se comió todas las galletas. Haz que las saque de inmediato. La voz frenética de mi esposo por teléfono cortó la calma de la noche, pero antes de que pudiera reaccionar, mi suegra empezó a asfixiarse, con espuma formándose en su boca, y luego se desplomó. El pánico me invadió mientras marcaba el 911, y la ambulancia llegó rápidamente. En el hospital, los doctores hicieron pruebas y descubrieron algo alarmante en su estómago. Tengo idea de qué era, absolutamente, sabía que era algo destinado a hacerme daño. Soy Susan, una novelista de misterio de 32 años, casada con John desde hace 5 años. Él ha estado en una misión en Alaska durante los últimos 6 meses, aunque nos mantenemos en contacto. Está tan ocupado que apenas lee mis mensajes. Para combatir su soledad, le he estado enviando regalos con tarjetas de felicitación, como saludos de Año Nuevo en enero y chocolates de San Valentín en febrero. Sus respuestas siempre fueron breves mensajes de gracias. En marzo, John me envió una caja de galletas con una nota que decía, disfruté tus chocolates de San Valentín. Emocionada, lo llamé de inmediato. Llegaron las galletas. Muchas gracias. De nada, aprecio la tarjeta de Año Nuevo y los chocolates. Ojalá hubiera podido volver a casa para las fiestas. Está bien, los vuelos son difíciles de reservar y caros durante esa temporada. En realidad, estas son las primeras galletas que he horneado. Espero que te gusten. ¿En serio? Las disfrutaré mientras trabajo en mi novela. Justo en ese momento, escuché un crujido detrás de mí. Me giré para ver a Linda, mi suegra que vive con nosotros, devorando las galletas que había estado esperando con ansias. Tiene la costumbre de comer los bocadillos que guardo para mí, ya que siempre tiene hambre. Como escritora de misterios, dependo de los dulces para alimentar mi creatividad, así que le he advertido varias veces sobre no tocar mis bocadillos, pero, como de costumbre, se había comido cada última galleta. Espera, ¿qué está pasando? ¿Ya te has comido todas las galletas? Lo siento, las dejé desatendidas por un momento, y mi suegra se las comió todas. ¿Qué? ¿Mamá se comió todas las galletas que envié? Haz que las devuelva ahora mismo. ¿Por qué debería hacerlo? Antes de que pudiera cuestionar su demanda urgente, mi suegra comenzó a asfixiarse, con los ojos abiertos de pánico. No puedo respirar. En cuestión de segundos, se desplomó, con espuma en la boca. Suegra, ¿estás bien? Suegra. Colgué a John y llamé al 911, tratando desesperadamente de mantener consciente a mi suegra. Nos apresuramos al hospital en la ambulancia, con mi súplica, sostente. En el hospital, le hicieron un lavado gástrico y examinaron el contenido. Los resultados fueron nada menos que impactantes. En realidad, detectamos una sustancia tóxica en el estómago de Linda, dijo el doctor, con una expresión grave. El veneno era extremadamente peligroso, inodoro e insípido, con una dosis potencialmente letal de solo 1 a 3 onzas. Mi suegra había ingerido más de la mitad de esa cantidad y tendría que quedarse en el hospital por un periodo prolongado para recibir tratamiento. Odio preguntar, pero, ¿tienes alguna idea de cómo podría haber ingerido este veneno? Las palabras del doctor desencadenaron un escalofrío de terror mientras recordaba lo que mi suegra había comido antes de su colapso. No podía estar pasando esto, tenía que ser un error. Me senté al lado de mi suegra inconsciente, con mi mente llena de confusión. Necesitaba respuestas. Una vez que llegué a casa para prepararme para su estancia en el hospital, llamé a mi esposo, que estaba claramente ansioso por la enfermedad repentina de su madre. ¿Está mamá bien? Está inconsciente y necesitará quedarse en el hospital para tratamiento. Parece que ingirió veneno. ¿Veneno? ¿Cómo pudo pasar esto? Necesito preguntarte algo. Las galletas que Linda comió antes de colapsar, las hiciste tú, ¿verdad? ¿Estás insinuando que tuve algo que ver con esto? La voz de mi esposo se volvió tensa, pero, dada la situación, es la única explicación que tiene sentido. Susan, como escritora de misterios, deberías saber que no puedes acusar a alguien basándote solo en pruebas circunstanciales. ¿Estás tratando de acusarme sin ninguna prueba real? Su dura crítica me dolió, tenía razón, pero luego dijo algo que me hizo cuestionar mis propios oídos. Si acaso, tú eres la que estaba más cerca de mamá, tú eres la que parece sospechosa, ¿estás tratando de echarme la culpa? Tú comenzaste sospechando de mí primero, respondí. La conversación se convirtió en una discusión acalorada, con acusaciones volando de un lado a otro. Finalmente, la frustración de mi esposo estalló. Basta, sin pruebas sólidas. No puedes llamar a la policía. No voy a volver. Así que necesitas manejar esto. Cuida de mamá. Con eso,
colgó el teléfono, golpeándolo con ira. Me quedé atónita e infuriada por sus acusaciones. Miré mi teléfono, con mi frustración hirviendo. ¿Así que así van a ser las cosas? Si quieres jugar este juego, encontraré las pruebas yo misma y llegaré al fondo de esto. Decidida a descubrir la verdad, agarré un par de guantes blancos y una bolsa de evidencia transparente de mi estudio. Originalmente había comprado estos artículos como accesorios para las novelas de misterio que escribo, pero ahora me encontraba en una situación real en la que eran necesarios. A pesar de mi experiencia escribiendo sobre misterios, era la primera vez que enfrentaba uno en la realidad, y no estaba segura de por dónde empezar. Comencé examinando el área donde mi suegra se había enfermado. La escena permaneció intacta desde el caos de su colapso. El suelo ni siquiera había sido aspirado. Como una detective, me arrastré alrededor del sofá donde había estado sentada y el área circundante, buscando pistas. ¿Es esto un pedazo de galleta? Vi lo que parecía un fragmento de la galleta que mi suegra había estado comiendo. Con cuidado, usando pinzas, lo recogí y lo coloqué en la bolsa de evidencia. Aunque cada pieza era pequeña, mi suegra tenía la costumbre de derramar comida, así que logré recolectar suficientes fragmentos para probar la presencia de veneno. También recogí migajas de la caja original de galletas. Sin embargo, esta evidencia por sí sola no sería suficiente. Como señaló mi esposo, es posible que yo pudiera haberla plantado. Necesitaba algo más concreto que lo implicara claramente. Entonces me dio un pensamiento: si mi esposo era responsable, ¿cómo consiguió un veneno tan peligroso? Decidí investigar cómo podría haberlo adquirido. Llamé a un oficial de policía conocido que había conocido durante mi investigación para mis novelas. Mientras escuchaba sus explicaciones y tomaba notas, comenzó a formarse una posibilidad preocupante, aunque había esperado que no fuera cierto. Mis temores se confirmaron al revisar mis grabaciones de conversaciones pasadas con mi editor. Mis sospechas sobre mi esposo estaban fundamentadas. Ahora estaba claro: ya no me amaba. A pesar de mis constantes esfuerzos por mantenernos conectados a través de regalos y comunicación regular, sus sentimientos habían cambiado. Parecía que incluso albergaba resentimiento hacia mí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero llorar no resolvería nada. Llamé a mi mamá, le expliqué la situación y le pedí que cuidara de mi suegra. Luego, reservé rápidamente un vuelo y un hotel a Alaska, manteniendo mis planes en secreto de mi esposo. Al llegar, me aposté frente a su apartamento. El paisaje cubierto de nieve en Alaska en marzo era amargamente frío, pero me abrigué y, temblando, vigilé. Cuando mi esposo salió, lo seguí discretamente, cámara en mano, decidida a reunir pruebas. Después de varios días de vigilancia, había recolectado suficiente evidencia. Era momento de confrontarlo. De pie frente a su apartamento, toqué el timbre. Hey, ¿qué, Susan? ¿Qué haces aquí? Hola, John. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos en persona. Sonreí y dije casualmente: no es ideal estar en la entrada, hablemos dentro. Entré a su apartamento, y él, a regañadientes, me sirvió un café débil, claramente ansioso porque me fuera. Entonces, ¿qué te trae por aquí?, preguntó frunciendo el ceño. Oh, ¿acaso es tan molesto que una esposa visite a su esposo? No es eso lo que quise decir. No tienes que fingir. Tienes una cita con otra mujer después de esto, ¿verdad? Su sorpresa fue evidente cuando escupió su café y comenzó a toser violentamente. Oh, ¿viniste hasta Alaska solo para decir eso? No solo eso. Necesito discutir algo importante. Quiero que nos divorciemos. Por favor, firma los papeles. Espera. ¿Todavía guardas rencor por nuestra discusión sobre mamá? Necesitas dejar de tener esas ilusiones. Mientras miraba los papeles de divorcio que le entregué, la incredulidad era evidente en su rostro, pero el pánico y el sudor frío también comenzaban a aparecer. Si me estás acusando, necesitas mostrar alguna prueba. La galleta está en el estómago de mamá. Dudo que quede algo de ella. Anticipé esa respuesta, así que me aseguré de reunir evidencia. No volé hasta aquí por $500 de un solo viaje sin pruebas. Saqué una bolsa de evidencia transparente que contenía un fragmento de galleta. Aquí tienes un pedazo de la galleta que enviaste. Es suficiente para detectar veneno. Incluso si se encuentra veneno en el estómago de mi madre, no necesariamente vincula la galleta con el envenenamiento. La examinaremos, pero recuerda, es posible que hayas plantado el veneno tú misma. Hablé con un amigo policía sobre el veneno. No es algo de fácil acceso. Tendría que provenir de una farmacia especializada. Por eso es poco probable que yo pudiera haberlo obtenido. No trabajo en el sector farmacéutico ni en ningún campo relacionado.
Mi esposo golpeó la mesa con la mano, tratando de intimidarme y terminar la discusión, pero yo me mantuve serena. Por eso sospecho que podría haber un cómplice. Pareces bastante cercana a esta mujer, ¿no? Presenté la siguiente pieza de evidencia, una fotografía que había tomado mientras lo seguía. Su rostro se puso pálido al ver la imagen de una mujer abrazada a su brazo, con el correspondiendo el gesto. Su nombre es Ann, trabaja en un club nocturno. Tomé esta foto en Anchorage. Susan, ¿no te da vergüenza tomar fotos tan invasivas? ¿No te da vergüenza estar involucrado con una trabajadora de club nocturno mientras estás casado? Su rostro se enrojeció de ira, y me miró con furia, pero me negué a retroceder. Descubrí que Ann está estudiando para convertirse en farmacéutica mientras trabaja en el club nocturno. Es posible que haya robado algo de veneno de sus estudios y te haya persuadido para que me enviaras una galleta envenenada. No, solo la conozco del club nocturno. No sabía que estaba estudiando farmacia ni nada sobre el veneno. Esto es pura especulación sin evidencia. Él tartamudeó, luchando por mantener sus excusas. Suspiré y saqué mi teléfono móvil. Claramente la valoras más que a mí, pero tengo pruebas. Subí el volumen al máximo y reproduje una llamada grabada entre nosotros. A pesar de que la llamada era desde su habitación, se oían débilmente sonidos de una ducha en funcionamiento y la voz de una mujer diciendo: Dion, ven a unirte a mí. Los ruidos de fondo eran apenas perceptibles a menos que el volumen estuviera muy alto. Bueno, tu afirmación de que solo la conociste en el club nocturno es claramente una mentira. Si investigo más a fondo la grabación de voz, puedo identificar a quién pertenece. Está bien, lo admito, he sido infiel, pero... ¿Y qué? Es tu culpa por no ser tan atractiva como Ann, y mi infidelidad no prueba que envenenara a alguien. Desafiante y sin remordimientos, mi esposo se desplomó en su silla. Decidí reproducir otra grabación. Esta vez, capturaba su voz diciendo, justo antes de que mi suegra se desplomara: mamá se comió todas las galletas que hice, haz que las devuelva inmediatamente. ¿Te gustaría explicar por qué dijiste eso si supuestamente no sabías nada? Su rostro se puso pálido y bajó la cabeza, luchando por mantener su compostura. Susan, ¿cuánto sabes? Supongo que me estás apuntando para obtener las regalías de las novelas que he escrito. Su reacción confirmó mi sospecha. Las regalías se otorgan al titular de los derechos de autor y pueden ser heredadas por su familia tras su muerte. Debe haberse imaginado disfrutando de esas regalías con su amante. Por favor, perdóname, lo hice porque ella me presionó. ¿De verdad? No hay evidencia que sugiera que ella tenía algo en tu contra. ¿Estás tratando de desviar la culpa de nuevo? Pensé que había cubierto mis huellas. Rogar no cambiará nada. ¿Cómo crees que me sentiría en mi posición? No tengo intención de perdonarte. Golpeé los papeles de divorcio sobre la mesa. Terminemos con esto. Solo porque esté rogando no significa que puedas aprovecharte. Furioso, mi esposo me agarró del cuello, tratando de tirarme al suelo, pero justo en ese momento. Basta. Los policías a los que había llamado anteriormente irrumpieron en la habitación. Me alegra haberlos llamado con anticipación. Nunca se sabe lo que puede pasar. Al final, mi esposo fue arrestado. Entregué toda la evidencia a la policía. Le hice firmar los papeles de divorcio y lo hice cubrir todos los gastos del hotel y del vuelo. Luego me fui, sintiendo un alivio al regresar a casa. Al día siguiente, su amante fue arrestada como cómplice, y los dos ahora comparten una celda en la cárcel. Naturalmente, exigí un acuerdo de divorcio de ambos, y una vez que lo reciba, todo estará finalizado. Después, revelé la verdad a mi suegra, quien había sido dada de alta del hospital, y nos despedimos. Me mudé a un nuevo apartamento y, un año después, usé esta experiencia como base para una novela de misterio. Para mi sorpresa, se convirtió en un gran éxito. Para una novelista, cada experiencia, ya sea buena o mala, puede ser una fuente de inspiración.